Ella no dejaba, es cierto, de prodigarle toda clase de atenciones, desde los refinamientos de la mesa hasta las coqueterías del traje y las languideces de la mirada. Traía de Yonville rosas en su seno, y se las echaba a la cara, se preocupaba por su salud, le daba consejos sobre su conducta. Y, a fin de retenerlo más, esperando que el cielo tal vez le ayudaría, le puso al cuello una medalla de la Virgen. Se informaba, como una madre virtuosa, acerca de las compañías que frecuentaba. Le decía: no los veas, no salgas, no pienses más que en nosotros. Ámame. Ella habría querido poder vigilar su vida, y se le ocurrió la idea de hacerle seguir por las calles. Había siempre cerca del hotel una especie de vagabundo que abordaba a los viajeros y que no rehusaría, pero su orgullo se rebeló. ¿Qué le vamos a hacer? Que me engañe, ¿qué me importa? Es que me interesa. Un día que se habían separado temprano y ella volvía sola por el bulevar, vio los muros de su convento. Se sentó en un banco a la sombra de los olmos. Qué calma la de aquellos tiempos. Cómo añoraba los inefables sentimientos de amor que trataba de imaginarse a través de los libros. Los primeros meses de su matrimonio, sus paseos a caballo por el bosque, el vizconde que balseaba, y Lagardy cantando, todo volvía a pasar delante de sus ojos, y de pronto León le pareció tan lejano como los demás. Sin embargo, le quiero, se decía. No importa. No era feliz, no lo había sido nunca. ¿De dónde venía aquella insatisfacción de la vida, aquella instantánea corrupción de las cosas en las que se apoyaba? Pero si había en alguna parte un ser fuerte y bello, una naturaleza valerosa, llena a la vez de exaltación y de refinamientos, un corazón de poeta bajo una forma de ángel, lira con cuerdas de bronce, que tocara al cielo epitalamios elegíacos, ¿por qué, por azar, no lo encontraría ella? ¡Oh! ¡Qué dificultad! Por otra parte, nada valía la pena de una búsqueda. Todo era mentira. Cada sonrisa ocultaba un bostezo de aburrimiento, cada alegría una maldición, todo placer su hastío, y los mejores besos no dejaban en los labios más que un irrealizable deseo de una voluptuosidad más alta. Un estertor metálico se arrastró por los aires, y en la campana del convento se oyeron 4 campanadas. Las 4. Le parecía que estaba allí, en aquel banco, desde la eternidad. Pero un infinito de pasiones puede concentrarse en un minuto, como una muchedumbre en un pequeño espacio. Emma vivía totalmente absorbida por las suyas y no se preocupaba del dinero más que una archiduquesa. Pero una vez un hombre de aspecto enclenque, rubicundo y calvo entró en su casa diciéndose mandado por el señor Vinsart, de Rouen. Retiró los alfileres que cerraban el bolsillo lateral de su larga levita verde, los clavó sobre su manga y alargó cortésmente un papel. Era un pagaré de 700 francos, firmado por ella, y que Leureux, a pesar de todas sus promesas, había endosado a Vinsart. Emma mandó a la muchacha a casa de Leureux. Este dijo que no podía ir. Entonces el desconocido, que había permanecido de pie, dirigiendo a derecha y a izquierda miradas curiosas disimuladas por sus espesas cejas rubias, preguntó con aire ingenuo: ¿qué respuesta da al señor Vinsart? Bueno, respondió Emma, dígale, que no tengo, será la semana que viene, que espere, sí, la semana que viene. Y el buen hombre se fue sin decir palabra. Pero al día siguiente, a mediodía, Emma recibió un protesto. Y a la vista del papel timbrado, donde aparecía varias veces y en grandes caracteres: licenciado Aren, Ugierenbuchi, se asustó tanto, que fue corriendo a toda prisa a casa del tendero. Lo encontró en su tienda atando un paquete. Servidor. Dijo, estoy con usted. Leureux no dejó su tarea, ayudado por una joven de unos 13 años, un poco jorobada y que le servía a la vez de dependienta y de cocinera. Después, arrastrando sus zuecos sobre el entarimado de la tienda, subió delante de Madame al primer piso y la hizo pasar a un estrecho despacho donde una gran mesa de pino había algunos libros registro protegidos transversalmente por una barra de hierro cerrada con candado. Contra la pared, debajo de unos cortes de indiana, se entreveía una caja fuerte, pero de tal dimensión que debía contener algo más que pagares y dinero.
El señor Leureux, en efecto, tenía casa de empeños, y era allí donde había guardado la cadena de oro de Madame Bovary, junto con los pendientes del pobre tío Tellier, quien, forzado al fin a vender, había comprado en Quincampoix una mísera tienda de alimentación, donde se moría de su catarro crónico, en medio de sus velas, menos amarillentas que su cara. Leureux se sentó en su amplio sillón de paja diciendo: ¿Qué hay de nuevo? Tenga. Y le enseñó el papel. Bueno, ¿qué puedo hacer? Entonces Emma se enfureció, recordando la palabra que él le había dado de no endosar aquellos pagarés. Él lo reconoció. Pero yo mismo me he visto obligado, estaba con el agua al cuello. ¿Y qué va a pasar ahora? Replicó ella. Oh. Es muy sencillo, un juicio del tribunal, y después el embargo. No hay nada que hacer. Emma se contenía para no pegarle. Le preguntó suavemente si no había manera de calmar al señor Vinsart. Pues sí. Estamos listos, calmar a Vinsart. Se ve que usted no lo conoce. Es más feroz que un árabe. Sin embargo, el señor Leureux tenía que intervenir. Escuche. Me parece que hasta ahora he sido bastante bueno con usted. Y abriendo uno de sus registros. Mire. Después, recorriendo la página con su dedo. Vamos a ver, el 3 de agosto, 200 francos, el 17 de junio siguiente, 150, 23 de marzo, 46, en abril. Se detuvo como temiendo hacer alguna tontería. Y no digo nada de los pagares firmados por el señor, uno de 700 francos y otro de 300. En cuanto a sus pequeños anticipos, a los intereses, es para no acabar, uno se pierde, ya no quiero saber nada. Emma lloraba, incluso le llamó su buen señor Leureux. Pero él se escudaba siempre en aquel bribón de Vinsart. Por otra parte, él no tenía un céntimo, nadie le pagaba ahora, lo explotaban, un pobre tendero como él no podía hacer anticipos. Emma se callaba, y el señor Leureux, que mordisqueaba las barbas de una pluma, se sintió, sin duda, preocupado por aquel silencio, pues dijo: si al menos uno de estos días tuviera algunos ingresos, yo podría. Además, dijo ella, en cuanto cobre lo de Barreville, ¿cómo? Y al enterarse de que Langlois no había pagado todavía, pareció muy sorprendido. Después, con una voz melosa: y usted y yo podemos convenir, dice usted. Oh, lo que usted quiera. Entonces él cerró los ojos para reflexionar, escribió algunas cifras, y declarando que se perjudicaría mucho, que el asunto era escabroso, y que se sacrificaba, dictó 4 pagarés de 250 francos cada uno, espaciados los unos de los otros en un mes de vencimiento. Ojalá Vinsart se digne escucharme. De todos modos, esto está decidido, yo no pierdo el tiempo, soy claro como el agua. Después le enseñó con indiferencia varias mercancías nuevas, ninguna de las cuales, según su parecer, era digna de Madame. Cuando pienso que tengo aquí un vestido a 7 sueldos el metro, y buen tinte garantizado. Sin embargo, hay quien se traga el anzuelo. A la gente no se le cuenta la verdad, puede usted creerme, queriendo por esta confesión de pillería para con los otros, convencerla por completo de su probidad. Después la llamó otra vez para enseñarle 3 varas de guipur que había encontrado recientemente. Es bonito. Decía Leureux. Se lleva mucho ahora para cabeceras de sillones, es la moda. Y más pronto que un escamoteador, envolvió la tela de guipur en un papel azul y la puso en manos de Emma. Al menos, que yo sepa. Ah. Después, replicó él, dándole la espalda. Aquella misma noche Emma instó a Bovary para que escribiera a su madre a fin de que le enviase enseguida todo lo que le quedaba de su herencia. La suegra contestó que ya no tenía nada. La liquidación se había cerrado, y les quedaba, además de Barneville, 600 libras de renta, que ella les mandaría puntualmente. Entonces Madame extendió facturas a 2 o 3 clientes, y pronto utilizó ampliamente este procedimiento, que le daba buen resultado. Tenía siempre cuidado de añadir una postdata. No diga nada a mi marido, ya sabe que es orgulloso, dispénseme, su servidora. Hubo algunas reclamaciones. Pero ella las interceptó. Para sacar dinero, empezó a vender sus guantes y sus sombreros viejos, la vieja chatarra. Y regateaba con sagacidad, pues su sangre campesina la empujaba a la ganancia.
Después, en sus viajes a la ciudad, compraría de ocasión baratijas, que el señor Leureux, a falta de otras, le tomaría sin duda. Compró plumas de avestruz, porcelana china y arcones. Pedía prestado a Felicidad, a la señora Lefrançois, a la hotelera de la Croix Rouge, a todo el mundo, en cualquier lugar. Con el dinero que por fin recibió de Barneville saldó 2 pagarés. Los otros 1500 francos se fueron. Se volvió a empeñar de nuevo, y siempre igual. Es cierto que a veces trataba de hacer cálculos, pero le salían unas cosas tan exorbitantes que no podía creerlo. Entonces volvía a empezar, se embarullaba enseguida, dejaba todo y ya no pensaba más en ello. La casa estaba muy triste ahora. Se veía salir de ella a los proveedores con unas caras furiosas. Había pañuelos tirados sobre los hornillos. Y la pequeña Berta, con gran escándalo de la señora Mais, llevaba las medias rotas. Si Carlos, tímidamente, se atrevía a hacer una observación, ella le respondía bruscamente que no tenía la culpa. Porque estos arrebatos. Él se lo explicaba todo por su antigua enfermedad nerviosa. Y reprochándose haber tomado por defecto sus achaques, se acusaba de egoísmo, tenía ganas de correr a besarla. Oh. No, se decía, la molestaría y se paraba. Después de la cena se paseaba solo por el jardín. Sentaba a la pequeña Berta sobre las rodillas, y, abriendo su revista de medicina, trataba de enseñarle a leer. La niña, que no estudiaba nunca, no tardaba en abrir unos grandes ojos tristes y se echaba a llorar. Entonces él la consolaba. Iba a buscarle agua en la regadera para hacer ríos en la arena, o rompía las ramas de las aleñas para plantar árboles en los arriates, lo cual estropeaba poco el jardín, todo lleno de malezas. Se debían tantos jornales al Estivoudis. Después la niña tenía frío y llamaba a su madre. Llama a la muchacha, decía Carlos. Ya sabes, hijita, que mamá no quiere que la molesten. Comenzaba el otoño y ya caían las hojas como hacía 2 años cuando estaba enferma. ¿Cuándo acabará esto? Y Carlos continuaba caminando con las manos detrás de la espalda. La señora estaba en su habitación. No subían a ella. Permanecía todo el día abotargada, a medio vestir y, de vez en cuando, quemando pastillas del serrallo que había comprado en Roben en la tienda de un argelino. Para no tener de noche a su lado aquel hombre que dormía, acabó, a fuerza de muecas, por relegarlo al segundo piso. Y se quedaba hasta la madrugada leyendo libros extravagantes donde había escenas de orgías con situaciones sangrientas. A menudo le asaltaba el terror y lanzaba un grito. Carlos acudía. Ah. Vete. Le decía. Otras veces, quemada más fuertemente por aquella llama íntima avivada por el adulterio, jadeante, conmovida, ardiente de deseos, abría la ventana, aspiraba el aire frío, soltaba al viento su cabellera demasiado pesada, y, mirando a las estrellas, anhelaba amores de príncipe. Pensaba en él, en León. Entonces habría dado todo por una sola de aquellas citas que la saciaban. Eran sus días de gala. Ella quería que fuesen espléndidos, y cuando no podía pagar él solo el gasto, ella completaba el resto liberalmente, lo cual ocurría casi todas las veces. Él trató de hacerle comprender que estarían bien en otro lado, en algún hotel más modesto. Pero ella puso objeciones. Un día sacó del bolso 6 cucharillas de plata dorada, era el regalo de boda del señor Raoult, rogándole que fuese inmediatamente a llevar aquello, a nombre de ella, al Monte de Piedad. Y León obedeció, aunque esta gestión le desgarraba. Temía comprometerse. Después, reflexionando, advirtió León que su amante adoptaba unas actitudes extrañas, y que quizás no estuvieran equivocados los que querían separarle de ella. En efecto, alguien había enviado a su madre una larga carta anónima, para avisarla de su hijo que se estaba perdiendo con una mujer casada. Y enseguida la buena señora, entreviendo el eterno fantasma de las familias, es decir, la vaga criatura perniciosa, la sirena, el monstruo que habitaba fantásticamente en las profundidades del amor, escribió al notario Dubocage, su patrón, el cual estuvo muy acertado en este asunto. Pasó con él 3/4 de hora queriendo abrirle los ojos, advertirle del precipicio. Tal intriga dañaría más adelante su despacho. Le suplicó que rompiese, y si no hacía este sacrificio por su propio interés, que lo hiciese al menos por él, Dubocage. León había jurado, por fin, no volver a ver a Emma.
Y se reprochaba no haber mantenido su palabra, considerando todo lo que aquella mujer podría todavía acarrearle de líos y habladurías, sin contar las bromas de sus compañeros que se despachaban a gusto por la mañana alrededor de la estufa. Además, él iba a ascender a primer pasante de notaría. Era el momento de ser serio. Por eso renunciaba a la flauta, a los sentimientos exaltados, a la imaginación, pues todo burgués, en el acaloramiento de la juventud, aunque solo fuese un día, un minuto, se creía capaz de inmensas pasiones, de altas empresas. El más mediocre libertino soñó con sultanas. Cada notario lleva en sí los restos de un poeta. Ahora se aburría cuando Emma, de repente, se ponía a sollozar sobre su pecho. Y su corazón, como la gente que no puede soportar más que una cierta dosis de música, se adormecía de indiferencia en el estrépito de un amor cuyas delicadezas ya no distinguía. Se conocían demasiado para gozar de aquellos embelezos de la posesión que centuplican su gozo. Ella estaba tan hastiada de él como él cansado de ella. Emma volvía a encontrar en el adulterio todas las oserías del matrimonio. Pero ¿cómo poder desprenderse de él? Por otra parte, por más que se sintiese humillada por la bajeza de tal felicidad, se agarraba a ella por costumbre o por corrupción. Y cada día se enviciaba más, agotando toda felicidad a fuerza de quererla demasiado grande. Acusaba a León de sus esperanzas decepcionadas, como si la hubiese traicionado. Y hasta deseaba una catástrofe que le obligase a la separación, puesto que no tenía el valor de decidirse a romper. No dejaba de escribirle cartas de amor, en virtud de esa idea de que una mujer debe seguir escribiendo a su amante. Pero al escribir veía a otro hombre, a un fantasma hecho de sus más ardientes recuerdos, de sus más bellas lecturas, de sus más ardientes deseos. Y, por fin, se le hacía tan verdadero y accesible que palpitaba maravillada, sin poder, sin embargo, imaginarlo claramente, hasta tal punto se perdía como un dios bajo la abundancia de sus atributos. Aquel fantasma habitaba el país azulado donde las escaleras de seda se mecen en balcones, bajo el soplo de las flores, al claro de luna. Ella lo sentía a su lado, iba a venir y la raptaría toda entera en un beso. Después volvía a desplomarse, rota, pues aquellos impulsos de amor imaginario la agotaban más que las grandes orgías.